Síntesis de carbohidratos en plantas C3. El ciclo de Calvin, llamado así en honor al bioquímico Melvin Calvin, utiliza el carbono del dióxido de carbono y la energía de la reacción luminosa para posibilitar el crecimiento vegetal. Al exponer las algas verdes del CO2 radioactivo, Calvin detectó radioactividad en un compuesto de 3 carbonos llamado ácido fosfoglicérico. También notó que muchos tipos de plantas tomaban carbono del dióxido de carbono atmosférico y lo convertían en compuestos de 3 carbonos. Calvin llamó a esos vegetales plantas carbono 3 o plantas C3. Teóricamente, el ciclo de Calvin debería tener 38% de eficiencia. Eso significa que se espera que el 38% de la energía absorbida por los fotones se conviertan en enlaces químicos de carbohidratos y el resto se pierda como calor. Pero en realidad, el ciclo de Calvin es menos eficiente. De hecho, las plantas C3 pueden convertir menos del 1% de la energía luminosa en carbohidratos. Para comprender el motivo estudiaremos el dióxido de carbono. Un problema es la escasez relativa del CO2 en la atmósfera. Solo 0.03% existe, a diferencia del oxígeno que constituye el 21%. El CO2 debe competir con el abundante oxígeno por la ribosa difosfato. Aunque la RUBP debe combinarse con el dióxido de carbono para producir el intermedio inestable de 6 carbonos, suele unirse el oxígeno en su lugar. La RUBP oxidada atraviesa una serie de reacciones que la eliminan del ciclo de Calvin. Así que, considerando los obstáculos, no es sorprendente que la capacidad de las plantas C3 para eliminar el carbono a los carbohidratos sea muy eficiente. En el tiempo en que Calvin hizo este trabajo, se decía que el carbono no llegaba directamente a los compuestos de 3 carbonos. En las plantas desérticas, la primera molécula orgánica en la que se fija el carbono consta de 4 carbonos, por lo tanto se le llama plantas C4. ¿Pero por qué las plantas crecen en ese ambiente? Respondamos a esa pregunta comparando ambos tipos de plantas. En la C3 y en la C4, el interior de las hojas se llama mesófilo. En la C3, las células del mesófilo, donde ocurre la fotosíntesis, se dividen en capas. Encima está la capa de palizada y abajo la esponjosa, llamada así por su apariencia característica. En la capa esponjosa hay grupos de células envainadas que rodean la red de vasos que hay en la hoja. Las plantas C4, sus células del mesófilo están unidas en forma de anillo alrededor de las células envainadas. Estas células son más grandes y contienen sus propios cloroplastos. Sin embargo, el grano en su interior es escaso y poco desarrollado y son incapaces de realizar la reacción luminosa. Por lo tanto, son los cloroplastos de las células del mesófilo con su grana bien desarrollado quienes producen el ATP y NADPH2 para la reacción oscura, pero las plantas C4 requieren la participación de las células mesofílicas y envainadas durante la reacción oscura. Síntesis de carbohidratos en las plantas C4. Se caracterizan porque en ellas el producto inmediato de la fijación de dióxido de carbono es una molécula de 4 carbonos. Hugo Karchar publicó en 1965 que cuando a la caña de azúcar se le suministra la radioactividad aparece primero en los compuestos orgánicos que contienen esqueletos de 4 carbonos en lugar de la molécula de ácido 3-fosfoglicérico de 3 carbonos que se encuentran en otros tipos de plantas. Un análisis más amplio reveló que estos compuestos de 4 carbones, sobre todo el oxalaceto y el malato, provenían de la combinación de dióxido de carbono con fosfoenol piruvato, lo que representa un segundo mecanismo de fijación del dióxido de carbono atmosférico.
estructura y función en las plantas C4. A continuación se presenta una imagen del proceso que se debe llevar a cabo. Primero, el dióxido de carbono es capturado en las células mesofílicas y se une al ácido fosfoenol pirúvico para formar oxaloacetato que contiene 4 carbonos. El oxaloacetato, gracias a la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, se convierte en malato y este entra a los cloroplastos de la célula envainada. El malato se descompone en piruvato y el dióxido de carbono entra al ciclo de Calvin. Después el piruvato regresa a la célula mesófila y con ayuda del ATP se transforma otra vez en ácido fosfoenol pirúvico que vuelve a desencadenar y se repite el ciclo. La enzima encargada de unir el dióxido de carbono con el ácido fosfoenol pirúvico se denomina fosfoenol piruvato carboxilasa y este cataliza el primer paso de la vía C4. Las plantas que utilizan esta vía se conocen como plantas C4 y su principal medio son los pastos tropicales. Hay que considerar por qué se desarrolló una alternativa para la fijación del dióxido de carbono. Pues bien, cuando una planta C3 se coloca en una cámara cerrada, se vigila su vía fotosintética y esto se observa que a la vez que la planta reduce los niveles de dióxido de carbono en la cámara, la velocidad de liberación del dióxido de carbono por fotorrespiración es igual al ritmo de la fijación del dióxido de carbono por fotosíntesis, por lo que la producción neta de carbohidratos cesa. En cambio, en una planta que emplea la vía C4, continúa la síntesis neta de carbohidrato hasta que los niveles de dióxido de carbono descienden de 1 a 2 partes por millón. Las plantas C4 poseen esta capacidad porque el fosfoenol piruvato carboxilasa mantiene su operación con niveles de dióxido de carbono mucho menores que los de la enzima rubisco y no se inhibe con el oxígeno. El valor de la vía C4 se evidencia cuando las plantas C4 se colocan en un ambiente seco y similar al sitio donde se desarrollan. El problema con estas plantas es que están en climas cálidos y secos y pierden agua por los estomas. Los estomas abiertos brindan un canal por el cual el dióxido de carbono entra a las hojas. Los estomas entonces pueden cerrarse para prevenir pérdida de agua, pero también pueden mantener la captación suficiente de dióxido de carbono para alimentar su actividad fotosintética hasta su ritmo máximo. La caña de azúcar, el maíz y el sorgo son los cultivos más importantes que se utilizan en la vía C4. Como la mayor parte de las plantas C4 no se desarrollan también a temperaturas frías, su distribución se limita a mayores latitudes septentrionales y meridionales. Cabe señalar que varios laboratorios botánicos pretenden introducir partes de la maquinaria fotosintética C4 en plantas C3 como un intento para impulsar la productividad agrícola. Por ejemplo, el gen de la carboxilasa fosfoenol piruvato del maíz, que es una planta C4, se introdujo en el arroz, que es una planta C3, con la esperanza de crear un mecanismo concentrador de dióxido de carbono dentro de las células mesófilas del arroz, donde se encuentra la enzima rubisco. Aunque algunos estudios del campo de estas plantas, modificadas por la ingeniería genética, son alentadoras, aún no es pronto para afirmar si alguno de estos aumentos observados en la eficiencia fotosintética se debe a los niveles más altos de asimilación del dióxido de carbono, a los niveles de fotorrespiración o a la mayor resistencia al estrés o algún otro mecanismo. Síntesis de carbohidratos en las plantas, CAM. Muchas plantas desérticas como los cactus tienen otra adaptación bioquímica que les permite sobrevivir en un hábitat muy caliente y seco. Se conocen como plantas CAM y utilizan la carboxilasa del PEP en la fijación del dióxido de carbono atmosférico, como las plantas C4. Sin embargo, a diferencia de estas últimas, las especies CAM efectúan reacciones dependientes de la luz y fijación del CO2 en momentos diferentes del día, en lugar de hacerlo en distintas células de la hoja. En tanto las plantas C3 y C4 abren los estomas de sus hojas y fijan el CO2 en el día, las plantas
CAM contienen sus estomas cerrados durante las horas calientes y secas del día. Luego, por la noche, cuando la velocidad de pérdida de vapor de agua disminuye mucho, abren sus estomas y fijan el CO2 mediante la PEP carboxilasa. Conforme cada vez más dióxido de carbono se fija en las células mesófilas durante el día, y malato que se genera se traslada a la vacuola central de la célula. La presencia de malato en forma de ácido málico dentro de la vacuola ácida es evidente por el estado matutino, ácido de las plantas. Durante el día los estomas se cierran y el ácido málico se mueve hacia el citoplasma. Ahí libera el CO2 que la enzima rubisco puede fijar en presencia de las concentraciones bajas del CO2 que existen cuando los estomas están cerrados. Luego los carbohidratos se sintetizan con la energía de ATP y el NADPH generados por la reacción dependiente de la luz. La respiración celular. ¿Quiénes respiran? En la naturaleza, todos los seres vivos, tanto unicelulares como pluricelulares, realizan el proceso de la respiración. ¿Para qué respiran? Para extraer la energía química contenida en los alimentos. ¿Dónde se realiza la respiración celular? En las células se realizan dos tipos de respiración. Una es la llamada respiración anaerobia, que se realiza en el citoplasma de la célula, mientras que a la otra se le llama respiración aerobia. Esta sucede en un organelo localizado en el citoplasma de la célula llamado mitocondria. ¿Cómo sucede la respiración anaerobia? La respiración anaerobia inicia cuando una molécula de glucosa, proveniente de la digestión de los alimentos, atraviesa la membrana celular, llegando al citoplasma. Ahí es catalizada por diferentes enzimas, dividiéndola en dos moléculas más pequeñas llamadas ácido pirúvico o piruvato. A este proceso se le conoce como glucólisis. ¿Qué sucede en la glucólisis? En este proceso suceden un conjunto de reacciones químicas en el que la glucosa recibe un grupo fosfato y es dividida mediante la acción enzimática en dos moléculas de piruvato, produciendo al mismo tiempo 4 moléculas de adenosín trifosfato, que es una molécula portadora de la alta energía, también llamada ATP. Pero para que sucedieran esas reacciones, se utilizaron 2 moléculas de ATP, por lo tanto, solo quedan en la célula 2 ATP útiles para sus necesidades energéticas. ¿A dónde va el piruvato? Las moléculas de piruvato reducidas en la glucólisis pueden tomar dos rutas metabólicas, dependiendo del tipo de célula de que se trata. Si la célula respira oxígeno, entonces el piruvato entra al proceso de la
respiración aerobia, produciendo dióxido de carbono y agua. Pero, si la célula respira sin oxígeno, es decir, es anaerobia, entonces entrará al proceso de fermentación en la que se produce ácido láctico o etanol. La respiración aerobia. La respiración aerobia se lleva a cabo en el interior de la mitocondria. Ahí se lleva a cabo el ciclo de Krebs, que consiste en una serie de reacciones en las que se producen moléculas de NADH que generan hidrógenos libres, iniciando la llamada cadena respiratoria. Aquí, los hidrógenos pasan por una serie de citocromos hasta que se unen con media molécula de oxígeno, produciendo el agua que se elimina y asimismo el ATP. Durante la glucólisis y el ciclo de Krebs se produce dióxido de carbono, que también es eliminado de las células. Por cada molécula de glucosa se producen 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, y se consumen 6 moléculas de oxígeno, produciendo un total de 36 moléculas de ATP, útiles para las funciones de la célula. Respiración anaeróbica. En la ruta anaeróbica del piruvato, las reacciones que se representan son más sencillas y se les conoce como fermentación. Esta puede ser de dos tipos: fermentación láctica o fermentación alcohólica. Ambas se realizan sin la presencia de oxígeno. En la fermentación láctica, el piruvato es procesado para obtener energía, y como producto de desecho se produce ácido láctico, mientras que en la fermentación alcohólica el producto de desecho es etanol. Podemos concluir que en la respiración de una célula, tanto la respiración aerobia y anaerobia son procesos fundamentales para la obtención de energía química en forma de ATP contenida en los alimentos.